tengan todos ustedes, queridos oyentes y personas que nos ven por aquí, por su programa de confianza y teológico y de noticias del día a día. Estamos hoy bien contentos de comenzar un capítulo nuevo, y es el capítulo 7, que tiene muchas historias bien importantes e interesantes para nosotros como cristianos a escuchar y aprender, como toda la Biblia, por cierto. Así que no se retire, quédese aquí y vamos a estudiar bastante de este texto tan bonito. Vamos a saludar al Pastor James, que está por aquí. Hola, ¿cómo están todos? Se nota que sigue ausente nuestro copastor, el pastor Diliberto. Ya debe ser noticia vieja que nació su hijo, Joseph. Ambos, Jamie y el pastor Anthony, están muy contentos, todos saludables, pero por esto no están con nosotros en la grabación por ahora. Pero vamos a continuar adelante y él va a estar mirando junto con ustedes. Muy bien, y vamos entonces, sin perder demasiado tiempo, vamos a ver la noticia para hoy que nos trae el Pastor James. Bienvenidos de vuelta. Vamos a mirar entonces las noticias para el día y espero que no sea muy nuevo para nadie, que ya hemos escuchado este mensaje vez tras vez tras vez. Los primeros semanas siempre el refrán fue lava las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Y el texto para hoy también se trata de lavarse las manos. Pero dicen que el lavarse las manos no va a dejar de estar de suma importancia ahora que comienzan a abrir la economía de nuevo. Entonces, aquí tengo del CDC la manera correcta de lavarse las manos. Vamos a ver si nosotros realmente estamos haciendo como se debe. Ok, primero, momentos clave para lavarse las manos. Dice, antes, durante y después de preparar alimentos. ¿Cómo vamos en esto? Bueno, creo que vamos bien. Algunas veces es difícil cuando compras vegetales, ¿no? Sí. Para latas es muy fácil lavarlo, pero vegetales y cosas siempre hay que estar orando además de lavarlos. Sí, realmente leer esta lista, uno se sienta más o menos bien que estamos haciendo lo que debemos antes de comer, obviamente después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea. Yo creo que este es muy natural, ¿verdad? Antes y después de tratar una cortadura o una herida, por supuesto, después de ir al baño. Después de cambiar pañales, etcétera, etcétera. Entonces, muchos motivos para lavarse las manos. Pero hay algo aquí que no está y no encontramos nada de lavarse las manos de manera ritual, lo cual hacían en el tiempo de Jesús los judíos. Y vamos a estar hablando de esto. Pero aquí tenemos también los 5 pasos. Vamos a ver los 5 pasos. Mójese las manos con agua corriente limpia. Esto no hacían en el lavamiento ritual. No importaba que el agua sea limpio. De hecho, como vamos a ver cuando conversamos un poco de cómo lavar las manos ritualmente, el agua muchas veces era en un tanque que había esperado meses sin lavarlo, sin filtrarlo. Entonces, no se debe hacer de esa manera, dice el CDC. Frótese, nueva palabra para mí, las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Restríguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesito algo para medir el tiempo?
tararé 2 veces la canción de feliz cumpleaños de principio a fin. Se puede orar una vez el Padre Nuestro. Sí, quizá mejor práctica y uno tuviera que preguntar cuál versión de feliz cumpleaños. Porque hay algunos que tienen muchos versículos y otros que no. Enjuáguase bien las manos con agua corriente limpia. Otra vez agua limpia. Séqueselas con una toalla limpia o al aire. Entonces, te pregunto, ¿estás lavando bien las manos, pastor? Lo intentamos. Cada vez que salimos, entramos, por donde anda, con mi hija Micaela, todo. Pero, ¿sabe qué escuché el otro día? No sé si tú tienes alguna información sobre eso, que yo no lo sabía. Puede ser que tenga sentido o no, tú puedes decirme. Es que alguien estaba diciendo que de verdad necesitamos en las manos algunas bacterias que son buenas y las estamos matando. ¿Qué tal es esto con lavarse tanto las manos al punto de que en vez de ser para algo bueno, se convierte en algo malo? Bueno, otra vez tocamos al texto con esto también, ¿verdad? Se puede convertir en algo dañinosa. Yo creo que como está recomendado por el CDC, que conocen bien lo que están diciendo, es cierto que hay muchas bacterias que realmente son parte esencial de la función del cuerpo humano. Veamos a uno en el estómago, por ejemplo, que requiere las bacterias para ayudar a procesar la comida y todo. Y yo no sé tanto a las manos, pero sí, si uno está todo el día lavándose las manos, todo el día, se convierte puede ser un problema de salud, pero también puede convertirse en un ídolo, ¿verdad? En que uno está pensando más en poner su confianza en haber lavado las manos todo momento y no en que lavamos cuando nos dicen que debemos lavar y listo. Para ti no debe ser tan difícil, ¿no? Porque como tú estás ya acostumbrado con los platos, esa es tu tarea. Pregúntale a Cristel. Siempre tiene las manos limpias. Sí, están siempre limpias los platos. Así es. Muy bien. Bueno, habiendo hablado algo de las noticias, entonces creo que vamos a las buenas noticias. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa donde vamos a estar ahora llegando al texto. Estamos en Marcos capítulo 7 y el pastor Gustavo nos va a leer. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Y cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones como lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de los jarros, de los vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: ¿qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición?
porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello que podría ayudarte es Corban, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de dentro, contaminan a la persona. Muy bien, muchas gracias. Algunas cosas aquí que me llaman la atención siempre. Jesús hablando de latrinas, ¿verdad? Sale el niño de 5 años decir, ¿en serio? ¿Jesús está hablando de lo que sale a la latrina? Y Jesús utiliza una imagen fuerte, realmente, para poner a los fariseos en su lugar en cuanto a las leyes de Dios. Apunta una ironía increíble, muy increíble. Vamos a comenzar desde el inicio ahí y hablar un poco de lo que era el lavarse las manos de forma ritual. Antes de todo, vale la pena decir, Jesús no está hablando en contra del CDC aquí, ¿verdad? Jesús no está diciendo que no debemos lavarse las manos antes de comer, porque el propósito de lavarse las manos de los fariseos aquí es totalmente único, comparándolo a lo que hoy en día conocemos de los microbios y todo. Ni entraba en la mente lavarse las manos por los gérmenes. Esa no era la razón. Y Jesús no está diciendo que no existen los gérmenes tampoco. Está diciendo la tradición de ellos es basado en un entendimiento falso de la ley de Dios, de lo que contamina un hombre. Para los judíos, antes y hasta hoy en día, la pureza era todo. La pureza es esencial. Voy a dejar de obstaculizar la cámara ahí. La pureza es todo para ellos. Entonces, todo lo que hacía durante el día se trataba de lo que le hace puro o impuro. Especialmente los que querían ir al templo tenían que mantener su pureza. Si leemos Levítico, podemos ver leyes sobre la pureza, y todo tenía que ver con este conflicto. Los de la congregación que estaban en mi clase del libro de Levítico, ¿recuerdan esto? ¿Cómo es posible que un pueblo impuro puede morar con un Dios puro? ¿Verdad? Un Dios que es santo no puede dejar que los impuros acercan. Entonces, la pureza era muy importante en términos del templo y de la identidad israelita. Entonces, lavarse las manos era algo ritual que hacían para asegurar
que en términos de pecado, de lo impuro y puro, ellos habían hecho casi un sacrificio, ¿verdad? Un rito de declarar las manos cubierto en la santidad. Entonces, las manos, los platos, si recordamos del milagro del boda de Caná, habla de los tinajas llenos de agua de los ritos de purificación. Estas tinajas eran hechos de piedra porque había una creencia, en el libro de Levítico menciona que si algo, por ejemplo, un animal, un ratón, muere y se ahoga en el agua de una tinaja de barro, hay que destruir la vasija, ¿verdad? Porque ya no hay forma de lavarlo bien. Entonces lo tiene que destruir. Y en estas leyes no menciona piedra, ni lo menciona. Entonces ellos, pensándolo bien, dicen, bueno, si la madera puede contaminar, si el barro puede contaminarse, el plástico, no. No dice nada de piedra, entonces podemos hacerlos de piedra y no hay cómo se contamina. Entonces ellos tenían todos esos trucos, maneras de purificar todo. Tenían baños especiales que se llamaban los mikvaot, los mikve, donde diario fueran a lavarse ritualmente. Eran sucios, eran bien sucios, el agua no era limpio. Pero se sumergían en el agua, oraban, sumergían, sacaran la cabeza y esto quitaba toda la impureza. En términos de pecado, no estamos hablando solo de gérmenes o de lodo, pero en términos de pecado. Entonces ellos estaban haciendo esto, fueran al mercado. Y yo experimenté una vez, y luego vamos a conversarlo, entonces estoy hablando mucho, pero cuando yo estaba participando en la excavación arqueológica en que estaba, la mayoría de los compañeros eran judíos porque era de una universidad israelita, israelí, digo. Y ellos, al fin de un día muy largo, querían pasar el vino, querían servir vino y que todos tomamos una copita de vino para celebrar. Entonces me decían que yo no podría tocar la botella, porque como gentil, si yo tocara la botella, contamina todo. Pero es de vidrio, ¿qué voy a hacer a la botella? Y decían, no, es que lo que hace un vino kosher es que se puede certificar que nunca ha sido tocado por un gentil antes de que ellos lo toman. Ahora, eran muy simpáticos, no estoy diciendo que me trataran mal, pero ese me reveló tan serio que tomaban este concepto de pureza, que no era problema que ellos me sirven el vino, el problema era que yo tocara la botella antes de que ellos lo tengan en mano. Jesús condena esta actitud 100% en este discurso. He hablado mucho. ¿Qué piensas, pastor? Sí, no, es muy interesante todo lo que dices y creo que es bien importante para nosotros hoy saber bastante de ese contexto porque suena totalmente fuera de orden con todas las recomendaciones que recibimos cuando desde niño nos dicen, hay que lavar las manos antes de comer, etcétera, etcétera. Ese resuena en nuestra cabeza muchas veces y es muy diferente esa cultura o manera de ver las cosas como los judíos veían las cosas, ¿no? Uh-huh. Y es importante resaltar cómo ellos veían a veces, tenían como unos mapas de santidad, de qué era más santo y qué era menos santo. Entonces iba de lo más grande
a lo más pequeño hasta llegar al templo como lo más santo de lo más santo. Y aquí mismo demuestra que parece que lo más santo todavía son ellos mismos Ujú. adentro del templo. La gente que se la pasa allí en el templo son los más puros y santos que todos. Y creo que es un problema que no es solamente de los judíos, pero de nosotros también. Si nosotros vemos que, bueno, yo no soy tan malo como parezco, como la gente dice que soy, yo Ujú. no soy tan malo delante de Dios. Yo ayudo a la gente, ayudo al vecino, hago cualquier cosa que está en bien de los demás. De hecho, algunas veces por eso la gente dice que no quiere ir a la iglesia, ¿no? Porque no necesita la iglesia, porque Ujú. ellos están bien con Dios, ellos están bien con ellos mismos, y la iglesia es bueno para la gente que son más pecadores. Y es verdad, es para pecadores, pero hay que considerar que una cosa es como uno se ve a uno mismo y como uno ve a los demás. Otra cosa es como Dios nos mira a nosotros, ¿no? Son Sí, diferentes ojos y lentes bajo los cuales uno puede verse. Y ahí tenemos que hacer énfasis en esa palabra que aprendemos en el catecismo, que es el pecado original. Porque sí, esa es la base y la fuente para uno decir si uno realmente es bueno o es limpio o es puro o es tan santo como los judíos. Aquí es que veamos una dinámica que siempre pasa cuando Jesús predica la ley. Una de las cosas que nos choca un poco es que comienza el discurso con otros acusando a Jesús de tomar ah, eh, de manera muy liviana la ley, o sea, no tratarlo tan serio. Ellos están preocupando. Si yo voy al mercado y yo toco algo que es, que sé yo, que un gentil, un griego lo ha tocado y él antes tocó un cerdo, entonces yo cuando llego a casa del mercado tengo que lavar mis manos para que yo sea santo y puro, para que el pecado de aquel hombre no me contamina, ¿verdad? Entonces comienza diciendo, Jesús, ¿es que no tomas en serio el pecado? ¿Es que tus discípulos no están preocupados de ensuciarse por los pecados de los gentiles, ¿verdad? De los impuros, de ellos, los malos? Y Jesús siempre hace esto. Cuando Jesús predica la ley, él comienza con lo que suena como relajar la ley. Es decir, no hay que lavar las manos. Pero termina poniendo la ley tan difícil que nadie puede pasar por este mandamiento, ¿verdad? Él dice, ustedes están preocupados por la suciedad afuera, por si acaso que contamina tus manos, pues más bien deben estar preocupados por lo que tienen adentro. Y no podemos decir, quizás no debemos decir en el podcast, literalmente lo que Jesús está diciendo, ustedes están llenos de, Claro. y están Y preocupados están cambiando, de lo que están tocando afuera. claro. Y como digo, están cambiando el orden de que ellos tenían de esa santidad de adentro hacia afuera para decir, no, lo malo no está allá afuera, fuera del templo, fuera de las ujú. paredes de Jerusalén, no, estás aquí. Es como dando la vuelta a la torta para decir, no, es al contrario. Ujú. Cuando usted quiere ver dónde está lo impuro, es que comienza adentro y está adentro. Sí, una vez también recién, y espero que la persona a que doy referencia ahora está mirando este podcast, ah, pero me preguntó una vez, estaba visitando en casa y me preguntó a esta persona, ¿ustedes lavan las manos antes de orar? Y me llamó la atención porque nunca había escuchado esa pregunta fuera de la Biblia. Y él luego me aclaró que él había en algún momento ido a una iglesia mormón.
y que ellos mantienen esta idea, ¿verdad? Que la oración requiere, para que tus oraciones sean puros, tiene que lavarse las manos ritualmente. Y se destaca aún más lo que está diciendo Jesús aquí. Si depende de acciones externas hecho por el hombre de purificarse para acercar a Dios, no hay cómo acercarse a Dios. Porque el fuente de la maldad es el corazón humano. Entonces, tan rápido que lavas las manos de afuera, es que va a salir de nuevo. Si estás rompiendo la ley por su letra con la mano, ese viene del corazón. Y si continuemos aquí en el versículo 10, voy a compartir de nuevo la pantalla para que lo vean. Explicando este mandamiento aquí, ¿verdad? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es korban, es decir, mi ofrenda a Dios. Esto es muy técnico, quizás no reconocen lo que está diciendo aquí. Los rabinos tenían una tradición en que decían que uno puede ser disculpado de la necesidad de apoyar a sus padres en su necesidad, en su viejez, si en vez de dar el dinero a sus padres para que comen, para que tengan ropa, ¿verdad? En su viejez, dabas todo este mismo dinero como ofrenda al templo. Entonces, tus padres pueden estar desnudos, hambrientos, pero la culpa no es tuya porque ya diste su ofrenda al templo. Entonces, primero dar la ofrenda y luego si quieres ayudar a los padres. Que en realidad se puede ver, ¿sabe? Como esa frase que la gente dice a veces, tomándolo de Pilatos, lavarse las manos como Pilatos. Creo que no era literalmente tomar agua y lavar las manos, pero tiene ese mismo sentido, ¿verdad? Es como quitarse de encima la responsabilidad y diciendo, bueno, no tiene nada que ver conmigo, ya yo hice mi parte, eso es lo que me corresponde. Y ese es bien típico de nosotros como seres humanos. Es lo mismo que hacía Adán y Eva al intentar cubrirse con hojas, con cosas, diciendo, bueno, no sé, la mujer fue esto, fue el otro, para al final no aceptar la responsabilidad de las cosas. Sí, y creo que el ejemplo aquí de Jesús es aún más fuerte cuando entendemos. Él está diciendo que ellos, y nos culpa a nosotros siempre, ¿verdad? Pero aquí en el texto, que ellos no solamente están desobedeciendo a Dios. Sería una cosa no cuidar a sus padres o a sus madres. Eso sería romper la ley de Moisés, obviamente. Pero no solamente están quebrantando esta ley, lo hacen usando como excusa su santidad, ¿verdad? Dicen, la razón que no estoy honrando a mis padres es por mi servicio a Dios. Claro. La razón que estoy desobedeciendo a Dios es porque soy tan fiel a Dios. ¿Qué? Y no solamente es ilógico, pero es insultante realmente al Señor. Cuando en las epístolas habla del pecado y dice que uno que dice que no tiene pecado hace a Dios un mentiroso, ¿verdad? Uno se mienta diciéndolo, pero lo llama a Dios mentiroso. Es peor pecado de lo que buscabas evitar. Obviamente Jesús no está diciendo que deben deshonrar a sus padres, pero en cierto sentido, entre los que deshonran a sus padres y los que deshonran a sus padres, llamándolo un regalo para Dios, ¿quién es lo más culpable?
Exacto, exacto. Y la cosa es que es bien desesperante escuchar esas palabras de Jesús, porque al decir que lo malo no está afuera, sino está adentro, es como, ¿cómo tú puedes librarte de eso por ti mismo, ¿no? Si tú te sacas el corazón para sacar todas esas cosas malas, te mueres, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ese cambio de mentalidad de pensar que, bueno, afuera están las cosas malas, cuando en realidad están adentro, es más desesperante que vivir en una pandemia sin Ujú. querer tocar nada? Porque uno resuelve la cosa con la cuarentena, con lavarse las manos, no tocando las cosas, bien. Pero ¿qué tal cuando eso está adentro? ¿No? ¿Cómo tú puedes librarte de algo con lo que tú naciste, con lo que estás, con lo que vives? No hay forma de librarse con eso. Y ese cambia totalmente la manera en la que uno se entiende a sí mismo. Ujú. De hecho, algunas personas dicen que, bueno, vamos a esperar cuando esta persona cambie, ¿no? Y mucha gente se frustra también cuando llega a la iglesia y piensa que, pero de verdad, yo no puedo ser cristiano, ¿no? Había un hombre allá en Venezuela que él comenzó a ir a la iglesia, él era alguien que tomaba muchísimo y de repente cuando le fuimos a visitar, porque no fue más, dijo que es que él no servía para ser cristiano, porque él no podría dejar el alcohol y él luchaba con eso. Y eso sí, esa es la Ujú. realidad. Y Ujú. eso no significa que no puedo ser cristiano. Por el contrario, es que necesito ser cristiano, que yo quiero ser cristiano porque es una lucha que no se acaba y no se termina hasta la muerte. Sí. Entonces, mirarse a uno mismo como en una forma de progresar, ¿verdad? Como, bueno, ya yo comencé la iglesia, acepté a Jesús, yo voy a ser de aquí en adelante la mejor persona. Es una mentira, es Ujú. engañarse a uno mismo, es engañar a Dios y engañar a todo el mundo. No puede ser así, no. Lo que es de una forma es de una forma, ¿no? El pecado, por eso decimos, como luteranos, 100% pecadores, 100% santos, porque esa realidad no va a cambiar sino hasta que muramos. Es como dice Jesús al lavar las pies de los discípulos, si no te lavo, no tendrás parte de mí, ¿verdad? Reconocer que somos sucios y que ningún tipo de rito externa por sí mismo nos hace limpios, sino que Él nos lava. Y este es el bautismo. Y creo que en ciertas cosas, muchos que no están de acuerdo con nosotros sobre el bautismo, eh, es por razones equivocadas, ¿verdad? Piensan que nosotros estamos diciendo que una acción externa, como el bautismo, que hace el hombre, le hace limpio. Y dicen, no, es solo la sangre de Jesús que le hace limpio. Ese es mal entender el bautismo. El bautismo no es una acción del hombre, es una acción de Dios para el hombre. Es Dios lavándonos, no de, no de, de tierra o polvo external, sino lavándonos en corazón por su palabra, por su autoridad de todo esto que nos contamina, ¿verdad? Es reconocer si es Él que nos lava, somos limpios. Y nadie nos puede llamar sucio lo que Él ha lavado. Si somos nosotros que externalmente buscamos reparar la situación, si yo digo, si yo, ah, si yo comienzo a poner mejor ropa todos los días y qué sé yo, lo veo mucho en iglesias que exigen que sus miembros se visten de una manera, que caminen de una manera. Ese hace que todo lo external llegue a ser lo importante. Pero Jesús vea el corazón, Él conoce que somos sucios y Él nos lava para que seamos verdaderamente limpios, como dijo el pastor, 100% pecador, 100% santo.
por Y mira Cristo. la otra forma que uno escucha también comúnmente, cuando alguien en la iglesia se equivoca en algo, ¿verdad? Y no, y también cuando no se equivoca. Vamos a decir un ejemplo cuando se equivoca. Entonces los vecinos comienzan a decir, mira, y es un cristiano, ¿no? Como es ese puro, que Ujú, no hay impurezas. ujú. No, no, un cristiano es alguien que reconoce su pecado y que cree en el perdón de Cristo. Esa es la gran diferencia con aquellos que no se arrepienten y no creen en el pecado. Sí, y las cosas externas sí van a cambiar cuando el corazón es cambiado, ¿verdad? Veamos los frutos, pero los frutos no hacen el corazón hace los frutos. Cuando Jesús pone en nosotros un nuevo corazón, cuando escuchamos la palabra con frecuencia, cuando estamos recibiendo de Él, nuestro comportamiento exterior cambia. A veces cambia de maneras pequeñas y no tanto como se espera. Seguimos luchando con el pecado. Um, pero puede ser que alguien que siempre se vestía de manera muy inmodesta, eh, mientras más conoce la palabra de Dios, mientras más escucha de la gracia, cambia la manera de vestir. Y no porque hemos dicho, tú tienes que vestir en una falda de, qué sé yo, cuántas pulgadas, sino porque la palabra trabaja en uno y cambia la externa por lo que está cambiando dentro y no viceversa. No es que uno puede cambiar la externa y esperar que lo de adentro cambie, porque no lo va a hacer. Sí, y el otro ejemplo clásico es que los cristianos no son cristianos cuando, por ejemplo, toman una cerveza. ¿Cómo Ujú, se ve la cerveza? Como eso impuro, ¿verdad? Que ujú, entra en el cuerpo puro. Y ujú. es totalmente al contrario lo que Jesús está diciendo aquí. De hecho, en el versículo más adelante, 20, no, perdón, no 20. ¿Dónde estás? No, estás Con esto, pensando, con sí, esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos 19. son limpios, ¿verdad? Ajá. Entonces no es el cerdo, por ejemplo, que para Ujú. algunos es la cosa más impura en el mundo. Es muy bueno. El lechón en Puerto Rico es muy bueno. Y Ah, irónicamente no quiere decir que es bueno tampoco, ¿verdad? Son limpios. Y creo que eso es importante porque como iglesia luterana, y quizás esa sea sorpresa para algunos, no tenemos problema en tomar una cerveza. La cerveza no es el problema, es algo external. ¿Qué es el problema? El problema es cuando el corazón humano quiere abusar de las sustancias o quiere perder el juicio, ¿verdad? Y este se puede hacer o sí o con cerveza. Es siempre a un lado peor, hablando en términos de la ley. Puede bueno, ser que tú quitas todo el alcohol, todas las drogas del mundo, no existe nada más. ¿No le parece que las personas van a seguir buscando maneras de ser adicto? y Es el totalmente. corazón. Eso era lo que queríamos llegar a ese punto, porque eso era lo que en el fondo afligía a Lutero, ¿cierto? Ujú. Que él, siendo un monje, estando orando todo el día sin tener ningún contacto con la gente de afuera, no era suficiente. No era suficiente para sentirse bien delante de Dios, Exacto. porque él mismo sentía que adentro del monasterio incluso pecaba más que estando fuera del monasterio. Bueno, es como este ejemplo. Se supone que en mi casa eh, noto que el agua de la pluma está saliendo negro. Entonces comienzo cambiando toda la tubería y mando para un plomero y cambie toda la tubería y sigue saliendo negro. Entonces voy a acueducto y diga,
mira, lo que pasa es que el agua en mi casa está saliendo negro. Y ellos entonces cambian toda la tubería hacia mi casa desde la planta y sigue siendo agua negra. ¿Dónde está el problema? No es la tubería, es la fuente, es de donde está saliendo la planta donde deben estar lavando el agua y que no está lavado. Claro, entonces tenemos que dejar claro que de verdad las cosas que Dios ha creado son buenas para el hombre. Él mismo al ver todo dijo que está bueno. Y no, tampoco es para decir que ahora la gente puede ir y tomar todo el alcohol que quiera, porque ese no es el punto. Y eso es lo que hace la cosa mala, porque lo que Jesús condena es la borrachera, no es el hecho de tomar una cerveza de la borrachera. Y yo sé que es un tema bien delicado, pero es muy importante aclararlo, porque no es la opinión mía ni es la opinión del Pastor James, es claramente lo que Jesús nos está enseñando hoy. No es el hecho de cuánto uno pone en su boca y en sus manos, es más bien lo que ya existe dentro de uno, que ya está dañado. Por eso Sí, es importante luchar contra eso, ¿cierto? ¿Cómo? Con arrepentimiento. y este es lo que me fascina de la teología luterana y bíblico. A un lado, parece que somos más libertinos en cuanto a esas cosas, ¿verdad? Porque decimos, no hay como prohibir la cerveza como una ley cristiana que no puedes tomar cerveza. No hay como decir que no puedes bailar. ¿Cómo podemos justificar esto con la Biblia? Al otro lado, es decir, este problema que tienes no se resuelve con simplemente reformar algunas cosas de su vida. Ese problema que tienes es al raíz. Si estás luchando con la adicción es porque eres pecador hasta lo más abajo. Y la única solución es Jesús. La única solución es Jesús. Y por eso siempre estamos apuntando vez tras vez tras vez a Jesús, no a las cosas externas, a Jesús, al corazón cambiado por el bautismo, por la fe en Jesús, por lo que Él hace, porque hay algo externo que cuenta. Y con esto quizás termina, perdón, hay algo externo que cuenta. La única cosa externa que cuenta es que afuera de nosotros, Cristo viene externamente y nos lava de todos los pecados. Claro, y solo era para decir que ese fue el consuelo que encontró Lutero, ¿verdad? De ver a Dios como su enemigo para ver a Dios como su amigo, ese que está en favor de él. De ver que, como él mismo dice, ¿no? Mucha gente nombra esta frase, me miré a mí mismo, vi imposible salvarme, miré a Cristo y encontré imposible perderme. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de un cristiano, verse a sí mismo y ver cuán bueno es. Está perdido. Pero cuando uno levanta la cara, pone la mirada en Jesús, uno encuentra perdón, salvación, vida eterna. Si fuéramos legalistas, seríamos los peores legalistas que hay, porque ver la ley como predica Jesús es verlo como algo imposible, que requiere un corazón, un alma, una mente pura, pero a 100%. Y solo Jesús tiene esta pureza y nos da a nosotros, fuera de nosotros, como un libre regalo. Increíble este evangelio. Muy bien, quizás debemos cerrar porque tenemos muchas más cosas que conversar sobre los otros textos que vienen en los episodios venideros. Entonces, vamos a concluir con nuestra oración y nos vemos en la próxima. Oremos. Padre Celestial, si fuera para nosotros salvarnos o purificarnos por maneras externales, no podríamos ni quitar una sola mancha de nuestras almas. Sin embargo, Señor, tú mandaste tu Hijo
para lavarnos en la sangre pura y santa de Él, tan preciosa, derramada en la cruz, para que nosotros seamos realmente limpios, desde adentro hacia afuera. Señor, pedimos que esta santidad que has concedido a nosotros como regalo, transforma nuestras vidas cada día más. Pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo. Hasta luego.